Qué palo es. Yo te pregunta, ¿qué palo es? Qué palo es. Escucha mi cuento, ¿qué palo es? Y qué palo es. Palo malambo, ¿qué palo es? Qué palo es. Escucha mi cuento, ¿qué palo es? Estamos en presencia, en las reglas congas, de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el palero realiza su ceremonia de la forma más primitiva existente. Hoy en día podemos ver diferentes formas de trabajo. Claro, cada Munanzo Congo puede trabajar diferente. Este es el modo de trabajar del Munanzo Congo, Munda Placa, Monte tiene Garabato o Mombala en Doque Mayombe, donde las formas primitivas van más allá de muchos conocimientos que tienen otros anguleros. La realidad es que estas manifestaciones han sido siempre un tabú y han dejado casi siempre un problema entre los propios creyentes. Esto significa que cuando usted incumple estas reglas congas, usted simplemente está convirtiéndose en un problema alante de estos mismos inquisis de enganga o espíritu. Por eso siempre recordamos a todas las personas de que tengan cuidado con lo que pueden estar haciendo, ya que incumplir estas reglas congas cuando usted posee un fundamento de enganga puede llevar al hombre hasta la impotencia. Esto lo aclaro porque el obsesarse en esta religión lleva grandes problemas, no solo psíquicos y mental, sino también pensando que todo lo que le puede suceder es debido a los espíritus. Tenemos que tener un paréntesis. Las cosas que son de la bata blanca del médico son del médico. Las cosas religiosas son de los religiosos. No puede creer de que usted se va a curar si usted tiene una enfermedad con la brujería. Tiene que ir al médico y después que usted vaya al médico haga todas las cosas que usted tiene que hacer con esta religión o con otra con la que la quiera hacer. Cada cual es libre de coger el camino que quiera. Nosotros presentamos estas formas de trabajo, presentando las diferentes formas de trabajar con la botella, y así podemos darnos cuenta cómo es que un gangulero puede trabajar la botella llamada en bungo o en boate o en tumbo monalunga. Nos da el poder mágico a lo que nosotros podemos estar haciendo. Como hemos dicho, en este último segmento vamos a aclarar que estas botellas podemos utilizarlas no solo para guardar los beberajes especiales del Munanzo Congo, sino también para recoger o quitar espíritus, esos espíritus que los recogen y vuelven a estar molestando. En una trampa atrás de la puerta podemos utilizar este tipo de botella. Cada botella que se utiliza tiene una forma de trabajo diferente, ya que están envueltas en hojas de maíz, cangre y mazango, y esto es un trabajo directo para el enemigo, haciendo un muñeco del mismo cangre y mazango de la hoja de maíz, metiéndolo adentro de la botella, echando tierra de 4 o 9 tumbas, utilizando pimienta de Guinea, muchas veces azogue y, y diferentes palos rayados, para así vencer al enemigo. Esta botella puede ser enterrada, como hemos aclarado. Esta botella puede ser presentada delante de la enganga, o simplemente existen otros paleros que tienen un cantero y que ahí mismo entierran los trabajos que están haciendo en contra del enemigo, para cuando le dan de comer a la enganga, ellos mismos darle al trabajo cada vez que haya un sacrificio o una ofrenda a los fundamentos de enganga. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa con las manos, siempre para desbaratar el trabajo tenemos que hacerlo con los pies. Nunca desbaratamos los trabajos con las mismas manos. Tenemos que con los pies desbaratarlo, o simplemente usar una escoba
escoba de millo o usar una escoba de la palma, que son utilizadas o le dicen escobas judías. Podemos también utilizar un paño y con los pies borrar las patipembas que hemos construido. Esto se remonta sus raíces a cientos de años. Nunca podemos soplar las velas. Las velas, cuando la vamos a apagar, la tenemos que apagar con las manos. No podemos nunca soplar las velas para apagar cualquier empemba o vela en cualquier trabajo que nosotros hagamos. Eso es parte importante en la ceremonia del palero. Nunca el palero sopla la empemba. Esto ya está más que aclarado para que no cometan falta cuando ustedes están haciendo cualquier tipo de trabajo o ceremonia. Muchas veces estas empembas pueden ser apagadas con la lengua, llevando la vela a la lengua y apagando la vela. En muchas ocasiones el palero tiene que apagarlo con los dedos simplemente, pero nunca en la vida se puede soplar la vela porque está soplando las acciones y está alejando el trabajo que tanto trabajo costó hacerse. En el mundo fantástico que tiene el religioso, las formas primitivas juegan parte importante en cada trabajo del palero. Es cierto que después acuesta las botellas que ha sido trabajada utilizando una botella que ha presentado envuelta en tela negra que está representando a un espíritu embotellado hace unos 15 o 20 años. Ese espíritu se mantiene en el modo de trabajo para que él mismo esté arrepentido y en un momento determinado el palero lo pueda volver a usar en contra de otra persona, ya que es un espíritu fuerte, pero lo va a mantener retenido dentro de la botella porque de esa manera el espíritu va a calmarse. Se pone dichoso que este espíritu no fue llevado al mal y él lo sabe porque cuando lo lleva al mal más nunca vuelve, como dice, al plano tierra. Si bien cada embele cruzado representa a las diferentes deidades, utilizando el machete el propio siete rayos o utilizándolo zarabanda o utilizándolo el propio lucero, el cuyo o luceromundo o luceromonte. Este cuyo llamado Girundi del Tatiraca de la Enganga Tulumana juega la parte importante en el trabajo que se hace con las botellas, ya que va a cerrar los caminos de los espíritus y muchas veces va a abrir los caminos a cualquier trabajo del amor que nosotros podamos hacer, metiendo a las dos representaciones de la persona en el muñeco de maíz, en Cangre y Mazango, que es el único muñeco verdaderamente brujo que se utiliza en esta religión. Después han traído muñecos de tela y han hecho otros tipos de cosas, pero el verdadero muñeco utilizado en la religión de Entambatilanga del tiempo de la colonia es el que yo le he enseñado a ustedes a hacer para que ustedes lo puedan meter en la botella, meter a sus enemigos en la botella y a la vez también hacer trabajo de amor para aquellas yayis que están interesados en todo esto, porque ellas también son parte de esta religión, a pesar de que existen munazos congos que no rayan mujeres. Hoy en día, estas formas primitivas están tan escasas que simplemente estamos perdiendo la tercera parte de la fuerza de esta religión. Por eso, con todo el esfuerzo que trato de hacer para que todos ustedes puedan ver con claridad estas formas primitivas. Como dijimos, la botella que está forrada de negro es un espíritu oscuro, la que está forrada de hojas de maíz es
es para hacer un trabajo malo. La botella que está envuelta en saco representa beberajes y así representa esta religión.